Buenas tardes y bienvenidos una semana más a La Cremallera. Hoy queremos tratar un tema que es muy complejo, que una vergüenza para el mundo y para Europa, toda la situación que se está viviendo en Palestina, el genocidio que está cometiendo el gobierno de Netanyahu contra el pueblo palestino. Y además lo hacemos en un día, el día en el que hoy estamos grabando el podcast, en el que hemos avanzado un paso más en ese genocidio del gobierno de Netanyahu, y tenemos a dos personas muy especiales que yo creo que nos van a dar la mirada que necesitamos para entender un poco, si es que se puede entender, qué es lo que está pasando en el mundo. Tenemos con nosotros a Salam y a Dominique, que os doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy aquí en La Cremallera. Yo decía que sois dos personas especiales porque sois una persona judía y una persona palestina, que demostráis que se puede convivir. Vosotras lleváis 4 años viviendo juntas, ¿no? Aquí en Barcelona, sois amigas y por lo tanto creo que es la mejor manera de tener claro que lo que está pasando entre Israel y Palestina no tiene nada que ver con la población, sino que es pues la situación de un gobierno que está cometiendo un genocidio contra un pueblo. Tú me miras así, por eso quería, Dominique, que me explicaras un poco. Bueno, yo no diría que no tiene nada que ver con la población. Yo pienso que tiene que ver con la población de los judíos que viven en Israel, que son israelíes. Lo que no tiene nada que ver es con la religión judía, y que tú puedes ser absolutamente judío de todos los países del mundo y estar totalmente en contra de la política de Israel y del sionismo. Claro. En este sentido hay que hacer la diferencia entre los habitantes de Israel y los judíos en general, Claro. Que los hay en todo el mundo. Hay 8 millones en Estados Unidos, hay alrededor de 500.000 en Francia, en fin, hay en todos los países del mundo. Que es básicamente tu caso, ¿no? Tú eres de una familia judía que fue deportada ¿no? Sí, yo soy francesa. Mi abuelo se fue de Polonia por los pogromos que había contra los judíos, se refugió con su familia en Alemania. Allí una parte de la familia se fue a Francia, otra en Brasil, me parece, otra en Gran Bretaña. Yo soy la parte francesa, por otra parte soy judía desde el siglo francés, desde el siglo XVIII de Alsacia, la parte este de Francia. Y efectivamente mi familia, cuando llegó el nazismo, pero bueno, el antisemitismo en Europa ha sido siempre, todo lo largo de la historia, pues muy importante, esencialmente debido a la Iglesia católica. Y realmente ahora es divertido porque están constantemente hablando de la civilización judía o cristiana, cuando realmente esta civilización fue el masacre de los judíos en Europa constantemente, y los judíos que vivieron en países islámicos del Islam nunca tuvieron grandes problemas. No fue siempre fácil, pero desde luego nunca hubo masacre de los judíos. Y ahora estamos haciendo pagar el precio de lo que hizo Europa y del cristianismo a los países musulmanes, y particularmente a pueblos del Medio Oriente que no tenían nada que ver. Claro. Y tú, Salam, eres palestina, ¿no? Concretamente de Nablus. Sí. Yo soy palestina, nacida en Nablus, en la segunda Nakba. Bueno, le llamamos Naksa porque en el 48 le llamamos Nakba, que es el desastre, y Naksa como es el anexo de todo lo que era Palestina, que era Cisjordania ya, y Gaza y Jerusalén. Bueno, los sitios más religiosos, ¿no? Entonces, yo nací en este año 67, cuando invadieron lo que es Palestina. Justamente Dominique en este año ella vino para participar en la guerra de los... ¿Tú hablas de qué año? El 67. 67, sí, participé en la guerra de los 6 días. Sí, entonces
lo que estábamos hablando ahora, si es un conflicto o no un conflicto, si es contra judíos, musulmanes, para nada, porque en Nablus nosotros vivimos ya con judíos autóctonos, palestinos y cristianos, con lo cual nosotros no hay ningún conflicto, ese es un proyecto colonial que ellos ya habían programado, y eso es un proyecto que se está llevando a cabo hasta el día de hoy, que cuando salió hace unos días Netanyahu en una entrevista que le hicieron, él dijo que él iba a cambiar la geografía del Medio Oriente, y ya lo estáis viendo, estamos cambiando Siria, se ha cambiado Siria, se ha cambiado el Líbano, y van a llegar Irak, Libia. No, Sí, y sí. van a llegar ahora a Arabia Saudí, con lo cual todo esto es una falacia desde hace mucho tiempo, haciendo saber o haciendo ver al mundo que todo eso es un conflicto entre Claro. judíos. No, es la base nuestra, más grande del mundo, que está ahí en Oriente, para proteger nuestros intereses. Punto, es que no hay más. Pues yo quiero añadir que en realidad mi familia fue deportada, que fue arrestada en el 42 por la policía francesa que colaboraba con los nazis, Claro. y entregado después a los alemanes que los deportaron a Auschwitz, ¿no? Y, y se masacró entre 40 y 45, 6 millones de judíos. Sí, sí. Y durante toda mi juventud estuve pensando, pero ¿cómo han dejado de hacer esto? ¿Cómo nadie intervino? Y en realidad, pues nos podemos preguntar igual hoy, ¿cómo estamos viendo hacer este genocidio? Y realmente ya en Gaza es como 100.000, 150.000 muertos no oficiales, dan como oficiales 50.000, pero calcula el Lancet, que es una revista médica, realmente que calcula que si se ve toda la destrucción, todos los cuerpos que estarán debajo, podemos estar alrededor de 150.000 en un territorio minúsculo. Y hoy efectivamente el ministro israelí de la guerra anunció que de nuevo iban a ocupar con el ejército. Ya el alcalde de Rafah hoy llama a que se haga algo, que no tienen agua, que no tienen pan, que no tienen comida y que no tienen ninguna asistencia sanitaria. Y Europa hoy, al mismo día, por la primera vez en Europa, todos los países europeos han firmado el Tratado de Roma, que reconoce el Tribunal Penal Internacional, porque le hemos creado nosotros, y después de la Segunda Guerra Mundial, es un tribunal que depende de la ONU, y este día Hungría, Orbán, invita a Netanyahu, y hoy está allí por la primera vez. Pero no solamente esto, invita también Rumanía, invita también la República Checa, lanzó una invitación a Alemania. Es decir, frente a este genocidio, y nos están llamando constantemente a defender Ucrania, cuando vemos que en Medio Oriente están masacrando y genocidio un pueblo, al mismo tiempo que lo que decía Salam, con la idea de reestructurar totalmente Medio Oriente, porque nos interesa los hidrocarburos y también el hecho de cambiar todo lo marítimo, porque siempre los ingleses veían una importancia fundamental en Palestina, porque ligaba Asia, la India, hacia Europa. Y es un punto fundamental, y realmente se replantean redistribuir toda la corriente marítima para el transporte justamente de todo lo que vamos a necesitar a nivel de energía, que va a ser la gran crisis futura, y asistimos además a una reestructuración mundial en función de esto. Claro. Y hoy Netanyahu está en Europa por la primera vez. Y esa seguramente es la mayor demostración de la connivencia, ¿no?, de las élites políticas europeas con Netanyahu, y de cómo al final se ríen del derecho internacional. Sí, se ríen en nuestra cara. Es que Hungría mismo
afirmó que la detención de Netanyahu, una vez que salga de su país, y luego dice que está contento de tenerlo y tal y cual. Bueno, dijo que la sentencia del Tribunal Penal era una vergüenza. Sí, sí. Claro. Sí, pero hay que ver que un país, porque todavía Orbán dentro de la Unión Europea representa la parte la masa liberal, pero hay que ver que Francia decidió que si venía tampoco lo iba a arrestar. Eso sí. Y Alemania directamente, el que será el nuevo canciller, ya llamó, dijo que lo iba a invitar. Claro, yo quería empezar, porque ya tendremos tiempo de hablar de todo esto, quería empezar con lo que había dicho anteriormente, que es también la relación, ¿no?, entre vosotras, entre una judía y una palestina, cómo se conocen en una ciudad como Barcelona y cómo conviven. O sea, el conflicto, lo que está sucediendo allí, forma parte, supongo, de vuestro día a día, porque evidentemente eso emocionalmente te tiene que afectar, nos afecta a nosotros que estamos a miles de kilómetros, me imagino que a vosotras todavía más, ¿no? ¿Cómo os conocéis y cómo es vuestro día a día desde que...? En realidad nos hemos encontrado luchando en favor de los derechos para los palestinos, porque en 2008... yo en 2007 buscaba por todas partes cómo podía participar o con quién podía ir para decir en mi nombre, como judía, pues no puedo admitir la política de Israel, y quería decir públicamente que mi nombre y en nombre de mi historia pues no podía ser. Y encontré una serie de gente que me dijeron que se acababa de crear Junt, entonces Junt per Palestina, en realidad, y eran unos palestinos y unos judíos que decidimos juntarnos en la Asociación Catalana de Judíos y Palestinos para luchar juntos por los derechos de los palestinos. Exacto. Y en este momento yo era presidenta de la Comunidad Palestina, que siempre nos estábamos manifestando, hablando, haciendo pues conferencias, charlas, cursos, presentando Palestina como es, ¿no? A través de la cultura, de la tradición, y de todo un poco. Y entonces, pues, hubo un político, no vamos a poner ni a decir quién es este político, que yo me reunía con muchos, y un día me dijo, Salam, no veus que només parleu els palestins? Per què no parla un jueu? Dic, és que ja hem fet una associació. Dic, la pròxima vindrà al Parlament a dir-t'ho a la cara. Y era esto, entonces habíamos formado una asociación, la llamamos Juntos, porque creo que pensamos igual, hacemos pues una defensa a una causa justa, que es para el pueblo palestino, contra la ocupación, y claro, ellos estaban, les mentían y hacían cosas en su nombre, y también poniendo el holocausto como una... ¿no? ¿Una qué? O sea, tenían como una causa, ¿no?, para hacer este genocidio contra los palestinos. La cosa es hemos terminado la guerra diciendo nunca más. Nunca más. Claro. Pero claro, nunca más no es nunca más por los judíos, es nunca más por ningún pueblo. Nunca más por un pueblo. Y esta palabra, genocidio, la estuvo luchando un abogado judío muchos años para conseguir que fue un genocidio, que se pagase por ello, bueno, y que hoy en día, hasta hoy día, Alemania paga este genocidio a todos los que han estado afectados por este holocausto y a sus descendientes allí en Israel. Claro, y ahora no quieren que digamos que eso es un genocidio, porque entonces estás penalizado, ¿no? Claro. Y bueno, y es lo que... Pero yo añadiría algo. Es verdad que actualmente
cada vez que se pregunta, o muchas veces cuando se pregunta por qué en Europa, y especialmente en Francia, Gran Bretaña, Alemania, porque los otros masacraron los judíos a diario, pues en Ucrania 2 millones durante 40-45, y en realidad siempre dice sí, pero es una forma de un poco pagar, les defendemos porque hemos participado o no hemos hecho nada. Pero yo pienso que de una cierta forma existe probablemente algo de este sentimiento, pero realmente yo pienso que hay que tratarlo más en una explicación colonial. Ya. En realidad era quitarse los judíos del medio, mandarles allí para que allí representen Occidente, los intereses de Occidente. Y eso explica muchísimo más nuestra política de ayuda a Israel, porque es la mejor plataforma militar que tiene Occidente en Medio Oriente. Claro. Y el mejor ejército, y además con todo el pueblo detrás, Claro. porque sí que Arabia Saudita o otro, si es régimen árabe, puedes ayudar a Occidente, pero el pueblo no, y siempre puede girar. Allí no, tienen el pueblo y además el Estado y el ejército. Y pienso que hay que verlo más así que realmente a la alimentación de haber matado judíos en la última guerra mundial, Claro. que también los Que también blanquean, habrá. pero de una cierta forma creo que es más importante ahora mismo el hecho colonial o imperialista. Pero también, Dominique, si no estoy equivocado, hubo un momento que se habló que seguramente algo que explicaba el genocidio que inició Netanyahu fue la propia debilidad del gobierno de Netanyahu, ¿no? Como de alguna manera utilizar nuevamente el ataque contra el pueblo palestino para una manera de recuperar posiciones dentro del ámbito... Sí y no. No. Sí y no. En realidad, el sionismo, es decir, un pueblo en Palestina para los judíos, ha tenido siempre una visión colonialista. Y además un colonialismo de asentamiento, es decir, empújate que me pongo yo. Y, Diferente, por ejemplo, al colonialismo europeo en África. Claro. Bueno, no, Estados Unidos con los indios, Sí, que no queda ninguno, exacto. o África del Sur, efectivamente. Y en realidad, desde el principio, además, Israel nunca ha fijado sus fronteras. Es un Estado que no tiene ni constitución ni fronteras, porque piensa en avanzar y no sé qué, empirar los dedos poniendo un lugar. Claro. Entonces, hablaba Salam antes de la Nakba, pero ya a partir del 36, 46, hubo grupos paramilitares masacrando pueblos palestinos para que se vayan. Masacraron, no sé, 550 pueblos, más o menos, y se fueron y obligaron. Pero quiere decir, ¿qué significa esto? Pues ir en estos pueblos y masacrar mujeres, niños, gente que salía. Por otra parte, de los países del este, pero lo que la primera llegada fue de judíos de los países del este de Europa. En realidad salían de esto y ya tuvieron órdenes de masacrar y hacer que se vayan los palestinos. Y tuvo lo que se llama la Nakba, pues se fueron 850.000 palestinos. 1 de 4 gazaví es refugiado de esta época. Entonces, siempre ha sido la idea de avanzar y de empujar fuera los palestinos. No lo pudieron hacer exactamente como lo han querido, con cuál fue por etapa, y estamos en una nueva etapa, donde dicen hay que aprovechar ahora. Y con Trump, que está totalmente de acuerdo, pues ahora hay que hacer el gran problema. Hubo corriente también en los judíos que no estuvieron en favor. Pero poco a poco se han diluido
esta corriente en Israel, lo que no quiere decir fuera, que también hay ONG todavía que luchan, pero fundamentalmente, por ejemplo, 3% de los israelíes judíos están en contra y encuentran inmoral el plan de Trump cara a Gaza. Es decir, que se vayan todos y yo voy a poner una riviera allí. Un resort, sí, sí. 3% nada más lo ven como inmoral. Y más de 60% están en favor. Sí, sí. 90% de los judíos en Israel están en contra de un Estado palestino. Por lo cual, evidentemente te comen el coco, evidentemente desde el parvulario te están diciendo y que no son como nosotros, son animales humanos. Pero mirar por dónde mi madre cuando se refugió, porque mi madre se salvó si no hubiera nacido en el 45, pues cuando mi madre llegó en la zona no ocupada todavía por Alemania, los campesinos daban la vuelta de ella para ver si tenía una cola, porque la propaganda nazi decía que los judíos tenían cola porque no eran animales, no eran hombres. Pues la propaganda de Israel y entre otros del Ministerio del Ejército, no porque acababa Netanyahu de quitarlo, dijo, son animales humanos, podemos exterminarlos, podemos invadirlos. Siempre se utiliza la misma dinámica. Claro, sí, sí. Y entonces tú decías, Netanyahu, sí que hay grandes luchas en Israel, pero las grandes luchas dentro del Estado de 48, del Estado de Israel, no es por el tema palestino, es por el tema que Netanyahu, Israel nació como un país esencialmente no basado sobre la religión. Poco a poco cada vez fue más religioso. Pero realmente lo que llegaban no eran particularmente sobre una base de religión. Después vieron que les interesaban y se sirvieron de la Biblia como cadastro. Pero en realidad hubo corriente que querían otra cosa. Pero poco a poco realmente han ido desapareciendo. Porque problemas de identidad llevado a su extremo, pues eres el que domina, y el que domina masacra al que claro, está dominado. Y la situación es esta, hay un pueblo que ocupa y un pueblo que está ocupado. Entonces, se crea problema con Netanyahu porque se apoya sobre una extrema derecha mesiánica, ultra religiosa, y una gran parte entendió Netanyahu que podía utilizar también los judíos orientales que cuando llegaron a Israel fueron tratados muy mal por los judíos que venían de Europa y que dominaban Israel. Y Netanyahu entendió que le interesaba acercarse a esta parte que fue recibido. Yo cuando en el 67 llegué con judíos magrebí, nos recibieron como una mierda. Y me quedé estupefacta. No lo podía entender. Claro. Pues fue así. Sí, sí. Les mandaron en los sitios más pobres, los trataron con mucho desprecio. Y los judíos de Etiopía, los felafá, hasta hace 2 años no podían dar su sangre por ¿cómo se llama? Una transfusión de sangre. Porque eran negros. Es un país muy racista. Y entonces la parte la más evolucionada, la parte la más educada, se rebela contra lo que están viendo donde lleva Netanyahu, pero no es el tema palestino que domina las grandes luchas en Israel, claro, sino una lucha para un Estado más o menos laico y avanzado, y otro mesiánico y de extrema derecha. Y ahí con lo que dice Dominique, ¿tú crees que la llegada de Trump o la repetición de Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sido un punto de inflexión también en el genocidio? ¿Ha reforzado las posiciones de Netanyahu en el ámbito internacional? La verdad, la llegada de Trump es un episodio más que se añade a todos estos ya anteriormente, porque todos los dirigentes
que de Estados Unidos, todos apoyan a Israel. No ha habido Eso, diferencia entre republicanos y demócratas, básicamente. no, a ver, no, yo creo que no. Uno que está un poco más, vamos a decir lo que es mucho más transparente, diciendo las cosas. Bestia, bueno, vamos. Sí, más. Bueno, he querido hacerlo un poquito más, Sí, sí. por no decir animal. Entonces, dice las cosas tal como las piensa y que ya están escritas, y que ya estaban ya aprobadas, escritas, como por ejemplo cuando movieron la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Todo eso estaba ya hace 25 años firmado. Lo que pasa es que había de haber un... Yo siempre le digo el loco, lo siento mucho, pero sí, te ella entendemos. me dice que no está loco. Pero claro que no están locos. Todos piensan y actúan por igual. Demócratas, de cualquier O sea que partido. unos son más diplomáticos que otros a la hora de decir las cosas, pero las acciones son básicamente las mismas. Sí, porque uno ya enviaba mucho armamento para acabar con Gaza, y pues bueno, como no se ha acabado con Gaza, pues hay que acabar con Gaza de alguna manera, pues esto, entonces ya sacarlos, ponerlos en los países árabes, ¿no? Que no quieren. Que claro, es que es lo que dijeron, que tienen toda la razón del mundo, y es que es nuestro derecho, es nuestra tierra, no tienen por qué salir de su tierra. Claro. Y eso es la contestación que fue, que claro, Trump pues bueno, ha puesto como un castigo, ¿no? Un castigo colectivo contra pues los países árabes, estos que han dicho que no. Entonces, pues bueno, y lo que hemos visto, la última vez que dijo Trump que él quiere Gaza para él, ¿no? Y hacerlo el paraíso turístico, y que puede venir, lo último yo que como así me caigo, no me caigo, me desmayé ya. O sea, puede venir cualquier persona del mundo, pero tiene que estar vacío de los palestinos. Y los palestinos que, bueno, esos ya volverán en 15 años. Sí, que es como cuando dijeron en la Nakba, ¿no? Que mi familia fue, pues, tal como ha dicho ahora Dominique, que la gente de Gaza, que se las están masacrando hoy, esos fueron refugiados del 48, de Haifa, Jaffa, de todos estos pueblos que han masacrado, y la gente ha huido, unos afuera, otros ha quedado en su misma tierra, en su mismo país, ¿no? Y yo, por ejemplo, mi familia vivieron siempre en Nablus, pero también han sido refugiados en su misma ciudad, con lo cual ellos cuando entraron ya les derribaron todas las fábricas que tenían, el trabajo. Mi familia tuvieron que ir a vivir varias veces en otros sitios, quiero decir, y amoldarse a todo esto. Separaron a mi familia, mis tíos todos se fueron, mis abuelos eran mayores, mis padres, el que quería cuidar a su madre, ella que quería cuidar a su padre, si querían mucho, tampoco querían separarse, ni uno fuera, y se quedaron ahí. Si no, ya se hubieran también ido afuera y hubiéramos sido refugiados como todo el mundo, pues en Arabia Saudí, Kuwait, como mis tíos, que nunca volvieron, no pudieron volver, entonces no tuvieron, y ya han fallecido, y mi abuelo cuando falleció tampoco se pudo despedir. Claro. Entonces no es un tema de hoy, no es un tema actual, sino ya hace 76 años de todo este episodio que se está pasando una y otra vez, ¿no? Y que bueno, y que esta separación, estos desplazamientos que se están ocurriendo ahora, por ejemplo, en Cisjordania, como hemos visto ahora en Jenin, en Tulkarem, ahora están en Nablus también. Sí. Es decir, que todo esto es la continuación de la limpieza étnica que sigue su curso, y para que salgan los palestinos de allí.
hace 2 o 3 años dijeron que era que se estaban expandiendo lo que son los asentamientos, dando a ver o a conocer la población de Nablus, porque Nablus es como está dentro de un valle, ¿no? Casi. Y entonces alrededor ellos tienen los asentamientos. Y entonces, claro, estás vigilado, estás ocupado. Sí, sí, entonces, sí, sí. Mi casa, por ejemplo, fue un punto de control militar muchas veces, tanto en un sitio como en otro, porque tanto en un sitio era un punto estratégico como otra casa que también, y dices, coy, ¿dónde voy? Claro. ¿No? Si me voy de aquí y me quedo, y los ponían, por ejemplo, en una habitación, todos, y con niños y con bebés, y sin lo que están haciendo ahora en Gaza, sin poder salir, a lo mejor es un mes, son toques de queda que yo las he vivido, o sea, no me las han... No te lo tienen que explicar, no lo me lo has tienen que explicar, experimentado. ni lo tengo que leer en los libros de la historia. En todo caso, yo tendría que escribir este libro de historia Claro. y decir, esto ha pasado tal y tal y tal. No es que lo que están ellos inventando, ¿no? Para adoctrinar a este mundo tan cómplice, ¿no? No digo la población, sino lo que son los gobiernos. Y yo creo que se piensa todo el mundo que los palestinos somos de piedra, y yo creo que el que tiene corazón de piedra son los gobiernos que tenemos en todo el mundo apoyando Claro. un genocidio y un país que vulnera la legalidad internacional en todo momento, y nadie puede hacer nada absolutamente. Y es lo que está pasando. Y ahí tú, claro, sacabas un tema que es muy interesante, que hablábamos de Donald Trump y de los gobiernos. ¿Qué aliados internacionales tiene Palestina? ¿Qué aliados internacionales tiene Palestina? Palestina siempre ha estado sola. Palestina siempre les han usado como la moneda de cambio, ¿no? Que en todos los sitios, a pesar de que más de 140 países, bueno, miembros allí de la ONU han votado, ¿no? Por Palestina y tal. Lo que pasa que no interesa a Israel que se haga un Estado palestino. Eso no interesa, porque entonces no sería un Estado judío. Es lo que quieren ellos. Entonces, los países árabes, bueno, los países árabes sí, hay mucho debate sobre que los países árabes, muchos de ellos, por ejemplo, como Emiratos, como Arabia Saudí, todo esto. Bueno, como Emiratos vamos a decir que se creó después después de la ocupación, ¿no? Y eso es para dominar, que tengan sus hijos de padres árabes, ¿no? O algo así, para que no estén al lado de los palestinos. Arabia Saudí estamos viendo cómo están del lado, todos están del lado. Los que sí que se han opuesto a lo último es Jordania y Egipto, porque les toca de muy Pues son cerca. ellos los primeros. Claro, Por vecindad, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya dijo Trump de que vamos a vaciar Gaza y tal y cual, entonces, pues bueno, el gobierno de Egipto dijo que él ya avanzaba sus tropas, sus tanques en esto, y que bueno, que claro, yo creo que está muy bien esto que lo hagan de vez en cuando, dar una bofetada, ¿no? Así en un momento determinado, para decir, basta ya, somos 100 millones, ¿no?, de personas y sois nada. ¿Cuántos son? ¿7 millones? O sea, si vamos caminando, los 100 millones, vamos a chafaros, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso sí que lo repensó un poquito. Yo pienso Israel. que tiene otra razones en Claro, cuanto a que tiene Egipto. Claro que Es tienen que otras razones. tienen en la cárcel los hermanos musulmanes. Claro, Hubo también. desde la revolución árabes, pues hubo una lucha
contra los hermanos musulmanes y ha ganado pues la otra parte, el Sisi, y los tiene en la cárcel. Claro. Y es la corriente esencialmente de Hamas. ¿Con cuál? Entre hacer llegar gente con quien están luchando a nivel interior y además de esto creando resistencia cuando han firmado un acuerdo con Israel de paz y de reconocimiento del plan de Abraham en cuestión, la invención de Trump, pues no quiere meter una cosa que puede revolucionar su país, porque hay que ver que estos países son dictaduras. Claro. Y evidentemente tener un movimiento de resistencia popular les crea un problema y mucho pánico y mucho miedo. Entonces, Sí, no lo pueden decir muy claramente, Sí. porque al mismo tiempo no lo pueden decir cara a su pueblo, Pero les y condiciona. entonces Claro. evidentemente pues han hecho un plan que es un poco diferente de lo de Trump, pero en el fondo le da muchísimo miedo esta resistencia. Jordania, que tiene ya 2 millones de palestinos en Jordania. Por otra parte, hubo un momento con el Septiembre Negro donde masacró e hizo que, por ejemplo, Rafat salió de Palestina y se fue a Tunisia porque les creaba problemas en su sociedad. Pero por eso también lo dijo el Sisi. Claro, la población está muy al borde de que haya una guerra allí entre Interior. ellos, Conflicto una guerra civil. civil. Claro, por la economía de allí, por la inflación y todo. Entonces, claro, ellos decían que si no podemos vivir nosotros, entonces nos tienen que traer más gente, y es por eso, y él habrá pensado del doble filo, ¿no? En vez de que si sacan la rabia contra mí, pues yo los suelto y que vayan ahí a Israel. Y eso fue un punto de que, bueno, vamos a calmarnos. Y esto hubiera sido no, eso sí es de verdad. Y pasó ya viste, uno que, bueno, algunos sí que mataron a soldados israelíes, tanto del punto jordano como de Egipto. Entonces, aquí sí que iba a haber un problemón, y por eso lo frenaron enseguida. Pero en cuanto a los musulmanes y todo esto, eso lo de Siria ahora que han puesto los musulmanes, eso... Bueno, son islamistas, que es diferente, no son musulmanes, Bueno, son islamistas, eran de Daesh, y Claro. ahora se han vuelto de Estaban repente perdidos. resistentes. Pero bueno, allí yo pienso Pero que hay les millones interesa por sus más el cabezas. caos que un Estado que Claro. puede resistir. Entonces, si todas las identidades, los sunitas, los chiitas, los kurdos, los alawistas Claro, eso y tal, fatal. se pelean entre ellos, entre tanto pueden ir a hacer su meguje. Claro. Y por esto les interesa más el caos, en todo caso, que tener fuente de resistencia árabe, con cual hemos facilitado pues el caos en todos estos países. Y en esa soledad que decía Salam que se encuentra el pueblo palestino, Dominique, a mí personalmente como europeo me da vergüenza el papel que está jugando la Unión Europea de cómplice, porque tradicionalmente, no sé si esto lo compartes, tradicionalmente había mirado para otro sitio, que es una vergüenza, pero ahora es cómplice de un genocidio. Depende de los países y depende de las épocas. Sí. Francia ayudó a Israel. Israel tiene una bomba atómica gracias al ejército francés. El ejército francés era el momento de la guerra de Argelia, con cual se tenía mucha cosa en común, en realidad, con Israel. Y gracias a Francia ha tenido la bomba atómica francesa. Hubo épocas en Francia que quisieron, al final de su colonización del Magreb, pues hubo un deseo de acercarse más a los países árabes. Y entonces hubo una política, como al tiempo de Chirac y tal, pues bastante más abierta y con una cierta más reserva cara a Israel. Pero desde Sarkozy, en los años 80, en realidad ya ha dado la vuelta. Y realmente la derecha se ha vuelto
Bueno, porque realmente nuestras derechas en toda Europa ven que vamos a tener que ir a pelear para tener petróleo, para tener gas, para tener tierras raras, para tener cobalto, porque si no nuestra economía no puede funcionar. Y nos estamos equipando, Israel juega un papel fundamental. Y por esto no tienes ni un país europeo que sostiene Palestina. Tenemos muchos valores y hablamos de nuestros valores democráticos, humanitarios de la mañana a la noche, especialmente, pero luego, al momento, no lo practicamos. Y si nos venden estos valores para luchar contra los rusos en Ucrania, pues ya nos olvidamos totalmente esto cuando se trata de los palestinos. Claro, no somos europeos, no tenemos los ojos azules. ¿Crees que también eso influye? Hombre, ¿O claro. es...? Sí. Hombre, claro, y aparte que bueno, que no... ¿Qué decía que influye? Pues no entendí. Que no somos europeos. Ah, bueno, Israel tampoco. Hay una parte europea, pero una parte oriental, no sé qué domina, no en cantidad, no estoy segura, porque es que no existe un pueblo judío, esto hay que tenerlo claro, es una religión. Claro. Y hubo conversiones, porque ha sido una religión que convirtió, después dejó de convertir, pero en realidad, y tienes un emperador del Cáucaso que tomó la religión judía. Y yo, mi familia probablemente viene de allí porque todos tenemos, no tenemos rasgo semita, sino realmente mucho más de por allí. A tal punto que cuando en los años 60 venía a España me preguntaba, porque era rubia, yo no, ahora estoy rusa, pero era rubia, y toda mi familia son rubios con ojos azules, yo no azules, pero bueno, pero todos tenemos rasgos de allí. Sí, sí, sí. Y realmente la gente me preguntaba, ¿pero eres rusa? Porque habían conocido los rusos en el tiempo de la guerra civil en las brigadas internacionales. Claro. Y decía, pues no. Pero eso es un cuento, que haya un pueblo como tal. Somos numerosos, hay judíos negros, hay judíos absolutamente indios, hay los que vienen, hay también una reina en el Magreb, Amadid, que se convirtió también a la religión judía. Es decir, no tal como se quiere vender esto, no es verdad, es una leyenda. Lo que une es una religión común, y después una historia o culturas relativamente diferentes, si tú vienes del este de Europa, o si vienes del Magreb, o si vienes de Irak. ¿No? Entonces, es por el racismo y por el color de piel, por la etnia. O sea, no es lo mismo tratar a una persona judía europea que a una persona judía que viene de África o Ya, pero Israel y el sionismo, desde el principio, desde 1917, se vende como europea. Sí. Es decir, Excel dice, vamos a ir allí y seremos la punta de la civilización europea. Y vamos allí a defender los intereses de Occidente desde 1917. Y ha sido realmente la línea dominante. Y siguen. Netanyahu hace 3 meses en la televisión francesa declaró: nos peleamos por nosotros, pero también por vosotros, para defender la civilización judeo-cristiana que nunca existió. No ha existido. Claro, y ahí también el papel de Israel en todo lo que tiene que ver los cambios en la hegemonía no internacional que está habiendo, en la geopolítica internacional, las batallas que pagamos como siempre los pueblos entre Estados Unidos, Rusia y China. Sí. También es una pieza importante, ¿no? Israel y el control de esa zona por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea. Sí, sí, sí. Claro. Fundamental. Es fundamental. Fundamental. Vamos a una crisis de energía. Sabemos que hay que reorganizar el mundo en función de nuestras necesidades. De allí el giro también
de Trump cara a Rusia y Ucrania, de que se va a hacer mejor negocio intentar sacar lo máximo que pueda a este nivel y prepararse a su guerra contra China. Y realmente pues lo que está pasando en Palestina pues corresponde a este movimiento. ¿Y en eso qué sensación tenéis vosotras que vivís aquí en Cataluña, en España? ¿La ciudadanía entiende lo que hay detrás o tenemos un análisis muy superficial? Yo creo que la ciudadanía está cansada. Está cansada, sale de una pandemia, no quiere ahora escuchar nada, no quiere involucrarse. Muchos sí, ojo. Sí, sí. Tampoco llega la información adecuada. Si llega a cuentagotas, que no hay. Entonces es lo que hacemos, Dominique, yo o la Comunidad Palestina o el Junts o Coalició, ¿no? Las asociaciones y aquí ahora mismo, por ejemplo, eso es hacer una divulgación, hacer una sensibilización o una explicación un poquito así por encima, qué es lo que está pasando en Palestina, ¿no? Y Palestina es es el principio y el final de la humanidad, quiere decir que está... yo pienso sobre todo que es el final de la democracia europea, si no hacemos nada. Claro que sí, por eso yo en muchos sitios digo, Palestina está libre, Gaza está libre, porque se defiende y dice no a la opresión, no. Nosotros aquí sí que estamos en un sistema no democracia. Allí se defiende, bueno, porque no tenemos la misma fuerza que ellos, no tenemos el armamento, sino... espera, entonces, me he perdido. ¿Quién no tiene? No entendí bien lo que has dicho. ¿Dónde no hay democracia? A ver, en Europa no hay democracia, bueno, tal como es camuflada. Es camuflada porque no es camuflada. Lo que pasa es que porque yo voto por una cosa y luego se hace otra. Si el pueblo estamos saliendo desde hace mucho tiempo diciendo no a la venta de armas, no a las relaciones con un país genocida. Y se está haciendo algunas cosas, pero no se está llevando a cabo todo este proceso que es para decir no podemos estar haciendo proyectos y relaciones con un país que vulnera la legalidad internacional y hace un genocidio televisado que lo está viendo todo el mundo y no estamos pudiendo hacer nada. Entonces, pero tenemos que hacer la diferencia entre sistema absolutamente no democrático, autoritario, y vamos hacia esto, porque efectivamente la extrema derecha en toda Europa está avanzado. Ahora bien, tenemos que defender la democracia que tenemos y mejorarla, porque nunca ha sido un sistema perfecto, pero desde luego no podemos comparar una dictatura como ha sido el franquismo a la situación de España hoy por hoy, que no es ideal, que hay muchas luchas a llevar para todo lo público, para que más igualdad y tal, pero bueno, no es una dictadura tampoco. Y lo que no está llegando, son sistemas cada vez contra la democracia, y una de las manifestaciones es no defender Palestina, porque lo que está pasando está matando todos los valores democráticos que vendemos. Entonces, bueno, hay nada más, estoy de acuerdo contigo, pero hay que matizar un poco. Bueno, pero ahí yo, escuchándoos a vosotras, creo que también lo que nos pasa en Europa y probablemente en una parte del mundo es que también hay como un control de las élites, que son las que controlan la democracia sobre el pueblo. Da igual que sea en España, que sea en Francia, que sea, ¿no? Y ahí el empoderamiento de la ultraderecha, como decía Dominique, también está jugando un Pero papel. tenemos todavía contrapoderes. Cosas que, por ejemplo, y no deberemos perderlos. Y no tenemos que perderlos. Y vemos que, por ejemplo, con Trump
está desapareciendo todo. Sí. Y en parte Claro. en España también vemos la justicia, todos los altos Sí, tribunales, pues esto, Claro. vemos la prensa que jugaba un papel y la información está cada vez, pero es que además cuando preguntabas antes si se veía, cómo veíamos la gente, yo te diría que en relación a Francia, aquí la gente es bastante pro-palestina. Ujú. La gente no entiende bien el problema porque es complejo y que hay que saber muchas cosas que no saben, pero de una forma espontánea es pro-palestina, cosa que es... Tú escuchas la televisión, las noticias de Radio Nacional francesa y escuchas la española, No tiene es nada que ver. casi el día y la noche, Sí. porque allí el tema, primero, está avanzando muchísimo la extrema Claro. derecha y se basa sobre la lucha contra la emigración magrebí Sí. y la inseguridad. Y entonces defendemos estos pobres judíos allí en Israel que luchan contra el islamismo. Bueno, Es pero- decir, Sí, sí. enrollan esto de una forma tal que realmente, mucha gente, es muy difícil defender lo que estoy diciendo aquí Ujú. y que nunca me ha pasado nada para decirlo aquí, no es tan fácil decirlo allí. Claro. Y claro. menos en una radio o un órgano público. Público. Sí, pero también aquí se ha hecho el proceso de hacer estas charlas masivas desde Allí hace también, allí años, también. años, Lo que pasa años. allí también, lo que pasa es que la relación de fuerza, No hemos parado. la derecha está cada vez más cerca de la extrema derecha y es realmente el centro de su propaganda para avanzar. Aquí hubo el tema nacional, la extrema derecha se ocupó mucho de Cataluña, sí, del sí. País Vasco y se diluyó un poco el tema. Vuelve, porque aquí vemos un partido de extrema derecha que se crea en Cataluña sobre la Exacto. base de la De inmigración. la islamofobia. De la básicamente islamofobia y de la islamofobia inmigración. y- sí, sí. Pues allí es general. Claro. En realidad, la batalla de la extrema derecha y de la derecha, que es cada vez más radical y cada vez por aliarse con la extrema derecha, pues es la inmigración musulmana y entonces defendemos a Israel que lucha y que defiende nuestros valores y que lucha contra el Islam. Por eso les Claro. compramos tanta tecnología y tanta seguridad para... Sí, sí. Y eso explica también la doble vara de medir que tú, Dominique, lo decías antes con la invasión Claro. en Ucrania, ¿no? Es Claro. decir, Claro. Europa, por entendernos, canceló a Ucrania, que llegó al punto que a lo mejor es una anécdota, pero dice mucho, que es que ni siquiera participó en Eurovisión, que es un festival cultural europeo, y en cambio con Israel nadie se plantea eso. Mira que hicimos unas cuantas campañas. Bueno, parece de esto, ser que, pero- que la televisión española Parece. pidió que no participase Sí, en la próxima. Pero han dicho que no y no Parece pasa nada. Ya, Claro. pero sí que lo hemos hecho algo. Sí, sí, y hay que hacerlo. Es decir, y Putin es seguimos. un enemigo de Europa y de la democracia y en cambio Netanyahu. Pues Ya, no, defiende pero- las pero bueno, valores ahora- judeo-cristianos. Pero ahora se ha cambiado o sea, se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora se han dejado ahora el Putin de lado, el otro ahora lo suben por sus intereses para que no ayude a ¿cómo se llama? Irán y al mundo musulmán, bueno, al Hezbollah que ya se ha ido. Entonces, pues bueno, son intereses que Ujú. necesita Trump desestabilizar un poquito a Europa y que no Un poquito. no, ya está muy contento él. No, le está saliendo bien la le jugada. está saliendo bien la Es que es jugada. lo malo de Pero es todo. que aparte, claro, como no es el país que ahora el más potente entre estos países, pues necesita que haya un ajetreo en todos los países, China, aquí, Europa y tal y cual, que estamos viviendo bien, y que bueno, que él está contra, bueno, no es está contra, va por Europa para que le paguemos, le arreglemos su economía y claro, es de eso se trata. No solamente Europa, Hombre. porque va contra México, va, Sí, va contra Panamá, contra todo lo que se pasa por Canadá. delante. Claro. Y aquí, Dominique, me interesa también el análisis que tú hagas sobre el papel de Alemania.
¿no? Porque Bueno, Alemania... el papel de Alemania, hay siempre, pues sí, masacraron y entonces tal, existe, no cabe la menor duda que para esconder, porque en realidad que integraron una gran parte de los nazis que tuvieron puesto importante en la administración o en la industria, la recuperaron, pero bueno, se hicieron un lavado de cara a vamos a ayudar a los judíos y vamos a pagar tal y tal. Pero no es suficiente. Las razones que tiene Francia la tiene también Alemania. También está en contra de la migración. Incluso si tú tomas un partido como Die Linke, Claro. también está en contra de la inmigración. Por eso te decía, porque hemos visto, incluso hace poco, en sedes de partidos alemanes de izquierdas, banderas israelíes, ¿no? Sí. Ya, Un por esto, poco... Die Linke no está claro sobre este problema. Y efectivamente, no, entonces, Die Linke está contra Israel sobre el tema palestino, pero en favor de quitarse o de regular muchísimo la inmigración. Y el otro partido, que no me acuerdo cómo se llamaba, de Sara no sé qué, pues este estaba pro-Palestina, pro-Israel. Claro. Es decir, hay también mucha confusión en la izquierda europea. Sí. Tienes el secretario general del Partido Comunista en Francia la semana pasada que declaró que existía el racismo blanco. Eso no lo he escuchado. Eso bueno, hace muy pocos días. Sí. Pues el racismo blanco, ¿cómo puede hablar del racismo blanco? Efectivamente, la gente que tú le haces la vida imposible, no le das alojamiento, le tienes que parar cada 2 segundos para pedir los papeles, donde están en una situación, efectivamente, cada vez. Pues también algunos te mandarán a la mierda o te dirán cosas desagradables, pero no lo puedes comparar. Claro. Es comparar un poco los palestinos con es banalizar el racismo real. Es banalizar el racismo. Claro. Y aquí que también, por ejemplo, la venta de armas, que se habla mucho, y el papel de España. Bueno, también... he traído esto porque la vanguardia sacó esto. España vendió a Israel armamento no letal. Esto es imposible de ver si es letal o no. No estás detrás para ver si han matado o no por 50 millones en 18 meses. Claro. Pero han hecho exportación e importación, o sea... no, compran. Sí, claro. Han comprado y han vendido. Y han vendido. Más o menos por la misma cuantía. Y hay otra cosa que la gente no sabe, es que tenemos empresas o a capital israelí en España o con participación israelí en España de armamento, o incluso empresas españolas 100%, pero que ha comprado la tecnología de Elbit, del sistema de Elbit, y que fabrica armas aquí. Claro. Es decir, que después volvemos a mandar. Y tenemos todo el arsenal jurídico para no vender. Tenemos tratados y hemos firmado leyes donde en principio no tendríamos que vender en España. He recogido una que sacó el centro de Deslas sobre las armas, ahora no la encuentro. Sí, tenemos el Tratado de Comercio de Armas que España ratificó en 2014, artículo 6.3, que dice que si tenemos conocimiento de crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio, hay 5 cosas prohibidas: las compras de armas, las ventas de armas, el tránsito, el transbordo y el corretaje. Y esto lo hemos firmado, es una ley española y no lo aplicamos. Con lo cual es una hipocresía y un cinismo brutal, ¿no? Brutal. ¿Y contra eso qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, luchar. Yo me planteaba, hay iniciativas
Por ejemplo, todo el tema del boicot a los productos israelíes, ¿eso funciona? Sí. ¿Sí? Sí, Hombre, con algo sus sí. límites, Sí, bueno, claro, con evidentemente. eso no... En realidad, Sí. tú pedías, ¿qué país sostiene Sí. Palestina? Pues ninguno, por el Ninguno. momento, hoy por hoy. Y lo que sí es que los pueblos los tienen que sostener, los pueblos se tienen que levantar. Tenemos que convencer a la gente que se está jugando el porvenir de nuestra democracia. Y que es fundamental y que estamos ayudando. No sé si lo sabéis, la semana pasada Israel, un organismo estatal de Israel, llamó a una conferencia sobre el antisemitismo e invitó toda la extrema derecha europea y fueron todos. Fue Vox, fue Orbán, fue Italia, fue Le Fueron Pen, todos. en fin, fue Bardella, no Le Pen, el segundo del Front Nacional. Fueron todos estos que han masacrado judíos, que han vomitado sobre los judíos toda su vida, van allí. Y también hace una semana en Francia, 200 personalidades. Hollande, primer ministro del Partido Socialista francés, la alcaldesa de París actual, socialista. Ana Hidalgo. Y bueno, 200 más. Aquí, ¿cómo se llama el que vino a presentarse en Cataluña? De Ciudadano. El Rivera, ¿no? No, el que se volvió en Francia porque no le salió bien. Sí, el Valls. Sí, Vale. El Valls. Todo esto firmaron un papel pidiendo al Estado francés que haga una ley que el primero que hable de antisionismo en realidad sea acusado de ser antisemítica y juzgado, porque hay una ley en Francia contra el antisemitismo. 200 personalidades de primer rango haciendo una hoja entera, una página entera en Le Monde, periódico de referencia en Francia, pidiendo esto. Claro, y estos referentes internacionales, por el otro lado, escasean, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, no hace mucho, y tú te acordarás que la que fue alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intentó ir con la flotilla de la libertad a Palestina y no le dejaron entrar. Tuvieron que darse media vuelta y acabaron en Egipto. Y hay que realmente agradecerle toda la lucha. Hemos participado muchísimo en esto, en recogida de las firmas y tal, de romper la relación entre realmente el hermanamiento entre Tel Aviv y Barcelona, que volvió a poner inmediatamente cuando Colboni, lo salió primero que Colboni. hizo fue recuperar eso. Total. Y entonces, para ir acabando, porque nos queda poco tiempo, el tema de la solución de los dos estados, que se habla mucho. ¿Cómo lo valoráis vosotras? Y si creéis que de verdad puede ser una solución real o es otra cortina de humo que nos intentan vender para... Cortina de humo. Sí. Realmente es un mantra. Cada vez que Europa no sabe cómo salir del problema y que no quiere tomar ninguna decisión, pues es mantra. Dos estados, pero en realidad, entonces hay que decir, hay que matizar, es mejor reconocer que tiene que haber un estado palestino como ha hecho España o Irlanda, que los otros que ni dicen que tiene que haber uno. Entonces, ¿qué tiene que haber? Porque tampoco están diciendo un país único. Pero los que lo dicen y cuando se les interroga, bueno, pero entonces, ¿qué queréis? ¿Qué pensáis? Entonces dicen dos estados. Pero, ¿dónde sería? En Cisjordania hay 750.000 colonos armados, mesiánicos, instalados allí. Sería una guerra civil en Israel. Y realmente 10% de las tierras agrícolas en Cisjordania están en manos de los palestinos, los empujan hacia Nablus, Hebrón y tal, ciudades. El agua depende totalmente de Israel, si tienen agua o luz o cualquier cosa. De hecho, hay un solo país, un país de apartheid, pero hay un solo país. Y y yo te dejo decir lo que dicen los palestinos, yo te digo cómo lo veo, pero tú sigues.
No, digo que no se puede hacer un país palestino, es que hay carreteras que yo no puedo ni pasar. Claro. O sea, mi coche, por ejemplo, si yo voy allí, mi coche tiene una matrícula de color blanco y ellos la tienen de color amarillo, entonces si pasas por ahí te matan. Entonces no hay, o sea, y además están acabando ahora con Cisjordania toda, poniendo lo que hemos dicho, los asentamientos para mejorar la vivencia, dicen. No es para mejorar la vivencia, lo que están haciendo es la limpieza étnica a través de los colonos muy extremistas y ocupan tu casa, matan a la gente, entran, queman, roban, hacen de todo esto para que la gente vaya allí. Y ya lo dijeron, si iban a hacer un Estado, lo iban a hacer un Estado judío. Entonces, aquí no hay sitio ni para los musulmanes, ni tampoco para los cristianos. Es una cortina de humo, tal como has dicho, y es una mantra, como dice la Dominique, porque es la mantra de Occidente, es la mantra de Estados Unidos y es la mantra de la misma Israel. Cuando necesitan votos, pegamos a Gaza. Cuando hay una sentencia por fraude, pegamos a Gaza. Cuando hay la economía que baja y que no sé qué, y que hay un problemón dentro del esto político, hay dentro del nacional, pegamos a Gaza. Todo es de esta manera. Con lo En cual, realidad tenemos no que hay. luchar por un Estado único, No hay. laico. No, ya sé que no, No hay, habrá. pero bueno, sí, o entonces matas todos los palestinos, uno de dos, o matas todos los palestinos, no Es que queda ahora ninguno, es lo que están haciendo. pero sí, pero bueno, Están Claro, dando hay que vamos buscar- a tener el optimismo de que vamos a luchar, que vais a luchar y Sí, que claro, no la van a gente poder lucha. masacrar 7 La millones gente de lucha, palestinos. por ejemplo ahora, desde nada, hace ¿cuántos palestinos han matado en Cisjordania, por ejemplo? 800 desde el por 7 ejemplo, de octubre. más de la cuarta parte son 800. niños, es decir, Claro, es que mujeres. además es eso, ¿no? Claro, Es entonces, decir, el foco, los objetivos son niños. niños y mujeres. Sí, Y- porque así no habrá claro, más población, claro, porque uno de los problemas es que centros- son demasiados. y centros estratégicos como centros sanitarios. Sí, Claro, sí. claro, Es- la gente de ayuda humanitaria Ahora, también. estarás de acuerdo conmigo que tenemos que luchar Eso sí, por un tenemos que país luchar, es lo que único, dicen los laico, palestinos. de derechos iguales, absolutamente, Claro, que es lo que todo el hace mundo falta. tenga el mismo derecho, que, Claro. que el derecho a la vuelta. Que cualquier judío que se presenta de cualquier país es Pueda volver a su ciudadano tierra. israelí Sí, el día siguiente. sí. Pues que puedan los palestinos volver también. Hay 7 millones, 7 millones fuera, Sí, claro. refugiados. Claro. Entonces tenemos que luchar para poder que los palestinos vuelvan. No sé cómo, porque si los pero, que están adentro no los quieren a y ver, los están sacando. si partimos ahora No, que la situación es esta y que quieren masacrar a los palestinos y que ya está, no está, digo eso, con cual primero habrá que tenemos encontrar lucharlo. una solución para la gente que está viviendo allí y que viva en armonía, que tengan los derechos, y entonces luego también ya seguidamente se podría hablar sobre el derecho al retorno, que ya te lo he dicho, que No, familia, tenemos que hablar no, inmediatamente. claro. Tienen derecho al retorno de Pero tener la derechos resolución iguales, está, lo que pasa es que no se aplica. Y que por es eso una mismo- resolución de la ONU claro, también. Claro, claro. Claro, Sí, y que es entonces papel mojado. por eso están acabando con todos los campos de refugiados, están acabando con la UNRWA. Ya me han comentado ayer que están ya dando voces para los trabajadores de la UNRWA en Cisjordania que no pueden ejercer porque es que no hay. Mataron 12 sanitarios. Y ya o sea, están Claro. dejando. Y todo esto lo hace Israel para evitar que haya un derecho al retorno, para evitar
y decir, no hay refugiados, no hay nada. No hay palestinos. Claro, y la negar UNRWA el- se crió por esto. Entonces, quitamos los refugiados, aquellos ya están fuera y no tienen papeles, y no hay UNRWA, con lo cual esto ya está. Y a, Claro. y a los que están en las ciudades, pues bueno, les damos un poquito de, bueno, más libertad para salir, y es lo que están haciendo ahora, dando visados, y la gente está huyendo, Claro. tal cual. ¿Eh? Sí, Sí. pero no tenéis ningún país para acogerlos, porque realmente la cantidad de gente que representa, Claro. que son más o menos 7 millones, pues ¿dónde? Claro. Han intentado en Somalia, han intentado en países Es- inverosimilres, es el- pero el no proyecto- funciona. No, el proyecto es este de Trump, ¿eh? Ya, El ya lo proyecto sé de que es el Somalia, proyecto de esto, que lo pero va a adecuar. vemos que lo va no a adecuar funciona. él, no lo va a adecuar él, lo va a adecuar, ya lo ha dicho. Él gestionará a los países árabes como Arabia Saudí, Ujú. Emiratos, para que adecuen este sitio y que sea pues cómodo para los palestinos. Coño, Sí, perdón. sí. Yo me quiero quedar en mi casa. Claro, no tengo... ¿Qué leches? Y tú decías, para acabar, Dominique, tú decías que tenemos que luchar. Desde ¿Cómo- luego, cómo no lu- hay otra ¿Cómo solución. luchamos desde aquí? Pues desde aquí tenemos que explicar a la gente la Ujú. situación, Claro. le tenemos que explicar sobre todo, aparte que como hay un genocidio, tenemos que defender esto a nivel absolutamente de moral humana, pero al mismo tiempo hay que ver hasta qué punto va a tener consecuencia en Europa y hasta qué punto estamos unidos a este problema. Porque te decía, y lo decía antes, está súper ligada a la llegada de la extrema derecha en Europa y de la derecha radical, y que realmente nos preparamos armándonos cada vez más de ir a buscar la energía donde va a hacer falta a nuestras economías, y todo esto está súper ligado y la gente lo tiene que entender, que va a hacer la demolición de nuestras democracias. Y veremos, con esa lucha, veremos a Netanyahu detenido y juzgado por criminal de guerra. Puede ser, Ojalá. dependerá de nuestra... No va a ser para De nuestros mañana por la valores. mañana, lo sabemos todos, y entiendo que ya pues lo ve con pesimismo, pero realmente no tenemos más. No hay alternativa. No hay alternativa. Es decir, o organizamos la gente explicándoles, diciendo todo lo que se puede hacer, y el boicot, y Bueno, Logovisión, aquí bien, y ¿eh? sobre todo exigir a la Unión Europea de romper la relación económica privilegiada con Israel, que es casi considero como uno más, y al mismo tiempo de tomar medidas de dejar de vender y de dejar de comprar en Israel. Esto tenemos que la gente, pero hay una base, francamente, yo que estoy todos los días hablando de las luchas en Palestina y tal, y de Israel y tal, tengo que decir que tengo bastante eco popular. Claro. Es realmente, y lo tenemos que poner cada vez más y que la gente sepa por dónde hay que ir, porque a veces es complicado. Yo a veces he ido el 67 del lado israelí al momento de la guerra de los 3 días, porque sobre la base los judíos tienen derecho a vivir. Y es viendo la situación Claro. que he visto que no, que eran ellos que les impedían Sí, sí, sí. vivir. Pero lo tuve que ver. Entonces, mucha gente es lejos, no, es complicado entender, más la propaganda, evidentemente, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y la importancia cada vez más de la derecha, extrema derecha, pues hay que explicar, hay que hacer un trabajo, que la gente entienda exactamente qué pasa y a qué punto están involucrados en este tema. Claro. Pues yo, Salam y Dominique, lo único que quería es agradeceros Nada, que ha sido hayáis un estado placer. hoy aquí. Ha sido muy interesante escuchar vuestra conversación.
Nosotros podemos ayudar, como decía Dominique, luchando de muchas maneras. Una pequeña muestra es dedicar precisamente este podcast a poder hablar y que la gente entienda en una voz de una judía y una palestina qué es lo que está pasando, y por lo tanto también tomar conciencia de que no podemos permitir que en Europa ni en el mundo haya un genocidio como el que está practicando el gobierno de Netanyahu. Muchas gracias a las dos. De nada, es un placer. Gracias. Hemos conversado con Salam y con Dominique. Este es un tema complejo porque el mundo pues está viviendo en los últimos tiempos una situación de lo más compleja posible, pero vamos a intentar sacarle un poquito de hierro a la cosa, y como cada semana nos acompaña también Juanma, que nos va a hacer ver las cosas seguramente desde otro punto de vista. Hola. Hola, Juanma. Hola, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo tenía preparado primero os traigo un regalo, porque a mí me ha dicho un pajarito que sois de una organización que se llama Junts, y entonces yo os traigo un regalito del líder mesiánico de Junts, el señor Puigdemont, porque Junts no... Más sionista no puede ser. Creo que ellas son de otros Junts muy Lo que diferentes. pasa es que escuchando la entrevista, pues digo, anda, si no es Junts per Cataluña, es Junts per Palestina, digo, entonces me has estropeado la No es nuestro presidente. Pero bueno, pues lo hacemos así y perfecto. No, ahora la sección de verdad era una broma para hacer un poco... Para romper el hielo. A estos yo les voy a poner una denuncia, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, claro, claro, por robarnos. Por tener la patente tiene que ser vuestra. Bueno, es que yo lo decía en broma, pero sí que es verdad que Sergi, que es quien nos contactó, me dijo, bueno, es que ellas son de Junts, y dije, bueno, dicho, claro, al final puede llegar a confusión, pero bueno, no. Sí. Yo lo que os voy a plantear yo os voy a leer, no sé si sabéis quién es Pilar Rahola. Claro. Hombre, claro. Yo os voy a leer algunas frases que ella ha dicho y me tenéis que decir si creéis que ella las ha dicho de verdad o que es falso. Y como somos muy universales, yo las he traducido del catalán al castellano para que todo el mundo nos entienda, porque todo el mundo tiene derecho a entender lo que dice la... Entonces no sé si vamos a hacer muy buenas, en todo caso yo no creo, porque no la escucho mucho, porque me repela. Vale, vamos con la primera. Los discursos de odio que hoy padecemos vienen en su mayoría de la CUP y los comunes. Y ahora estos grupos quieren crear una comisión parlamentaria para controlar los delitos de odio. Son hipócritas. Limpiad vuestra casa. Pues puede ser. No sé si la ha hecho, pero puede ser. Si lo ha dicho ella. Tú también puedes participar. Yo también. Tiene pinta de que sí. Conociéndola, yo creo que sí, pero aparte, conociéndola, porque hace muchísimos años que ni la escucho, porque es que no merece ser escuchada. No merece. Pues nos quedamos con que sí, que es de ella. Vale, punto positivo. Muy bien. Dice mucho de nosotros y poco de ella. Exacto. La segunda. La democracia es como un móvil. Si la pierdes, siempre puedes comprarte otro. Cataluña, en cambio, no tiene servicio de repuesto en Amazon. ¿Verdadero o falso? No tiene servicio, no. Bueno, No, esta yo no la veo. yo tampoco. Demasiado. No creo que llega tanto. Es falso. ¿Es verdad? No, es falso. Ah, es falso. La dijo alguien que le comentó una noticia, pero no. No es ella. Bueno. Vale. A mí me parece que Trump ha hecho cosas interesantes. Una es que ha entrado de lleno en el clima chino o en la guerra de Ucrania. Todos queremos que gane Ucrania porque es el país invadido, pero esta guerra hay que acabarla ya. Esto lo ha dicho ella, seguro. ¿No? Supongo. ¿Cómo se nota que tú sí que la escucho. Seguro Yo que la la escucho. escuchas más que nosotras. Pero bueno, Seguro que la escuchas más. según sus pensamientos. Exacto, es creíble. Sí. Vale. Vamos a por la última. Entre Vox y Alianza Catalana existen muchas diferencias. Unos parecen sacados del Quijote y los otros gobiernan una ciudad como Ripoll con total normalidad.
Ahora lo pones difícil. Yo Lo creo has que puesto sí, difícil. ¿no? Está, Pero que ella haya dicho que hay muchas diferencias, lo dudo, Y porque lo ella dudo tiene pinta de ser de también. Alianza Catalana un poquito. Y lo dudo, pero al mismo tiempo Pero al mismo tiene tiempo- una gran diferencia. Exacto. Son catalanes. Exacto. bueno, No sé. ¿en qué nos queda, verdadero o falso? Yo diría falso. Verdadero. Falso. Bueno, pues este juego lo ha ganado nuestro presentador porque es falso. Madre mía, pleno, ¿eh? La hace todas Sí, horas. bueno. ¿La porque escuchas? yo le la hago yo la boicot sigo en como hago Twitter. boicot a Israel. Yo no. Yo lo confieso también, ¿eh? Yo no la escucho nunca. Así que yo hago como Yo no tú, la lo que pasa es escucho. que No, para no la escucho. preparar la sección, pues... Has tenido que hacer un sacrificio. Te has empollado. Ha hecho un He sacrificio. entrado en su Twitter y he empezado a ver los comentarios que hace ella. Vale. Y yo diría que ella No es son muy interesantes, la verdad. dentro... ella hace Los comentarios para lo que es moderado, porque si leéis lo que la gente le dice después, Ya, ya esto es que es... sí, sí. Exacto. Pero bueno. Bueno, Juanma, pues muchas gracias por traernos vosotros. otra vez más realidades como estas. Sí. Y... Ay, es verdad, se me ha ido la canción. Ay, hostia. a No mí tenemos también. canción. Sí, sí Vale, que tenemos, sí. pero se Tenemos me... Ah, canción. es verdad. Ah, y como hacemos siempre, ¿Qué hacemos? tenemos un grupo de música local que colabora con nosotros Ah. y para cada programa pues nos preparan una música con la temática de este y aquí han tenido un poco de... porque no sabían... de bueno, delicadeza. sí, porque el tema lo merece. Ah, vale. Entonces, a ver, aquí. Yo os la pongo y siempre grabamos las reacciones de la gente, de los invitados, y luego si queréis una última frase para decir lo que os ha parecido, que La ya está. acción tiene una reacción. Mira. Vamos a ver. Mira al cielo y siente el sol, que el odio no tome el control. Las balas nunca traen razón, solo lágrimas en el corazón. En las calles hay demasiadas voces gritando por vidas, no por poses. Las manos se alzan para pedir un futuro donde podamos vivir. No a la guerra, No. sí a la paz. Rompe cadenas, no mires atrás. El amor es lo que nos salvará. Abre tu alma, la luz brillará. Las bombas no siembran libertad, solo dejan sombra y soledad. Que se apaguen ya los cañones, cantemos juntos 1000 canciones. Divididos no llegamos lejos, el mundo grita con tanto quejos. Armémonos, pero de esperanza, que el odio nunca tenga confianza. No a la guerra, No. sí a la paz. Rompe cadenas, no mires atrás. El amor es lo que nos salvará. Hasta aquí. Yo me llamo Paz. Sí. Salam Claro. Salam es significa paz. paz. Ah, Y shalom Claro. también. Y ¿Has Shalom visto? también. La has acertado. Muy bien. Ah. Bueno, nos ha gustado. Sí, Sí. me alegro. Pues muchas gracias, Juanma. Otra vez gracias, Salam y Dominique. Gracias. Me quedo con una cosa de la canción. Sí a la guerra, no a la paz. No. Sí a la paz,
y no a la guerra. Claro. Exacte. Y eso tiene que venir, como decía Dominique, no por amor, sino por lucha. Tenemos que luchar, Desde porque luego. la paz tiene que ser una cosa que se imponga en nuestras sociedades y no podemos permitir que esté pasando lo que está pasando en Palestina, también con la complicidad de Europa y de la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, contad con nosotros cada vez que haga falta, porque estaremos ahí, nunca mejor dicho, para colaborar en que la paz se imponga también, en este caso en Palestina. Así que trasladaros todas las gracias por parte de la Y cremallera. una paz justa, Una paz justa. sobre la base de la igualdad. Exactamente. Y a vosotros muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Cremallera. Volvemos de aquí a 15 días con otros invitados que seguramente tendrán muchas historias que poder contarnos, porque a nosotros lo que nos gusta es subir la cremallera y poder ver la realidad desde otro punto de vista.